La Comisión de Derechos Humanos, pues principalmente vela por la protección de los derechos humanos laborales de los servidores públicos y que por otra parte tiene un área que se especializa pues en el trabajo informal. Desafortunadamente, pues hemos visto que ha habido una disminución de las actividades por una parte, sobre todo en el sector privado, y hemos visto también que ha venido, pues, o ha habido algunos recortes de personal, algunas disminuciones no concertadas entre los patrones y los trabajadores de disminución de los salarios o prestaciones, o la solicitud de vacaciones adelantadas. eh, Entendemos que hay una situación pues compleja, ¿no? En el sector público es un poco diferente, ¿no? Porque finalmente pues el servicio público que se presta pues depende de las entidades gubernamentales. En ese sentido, pues bueno, desde la comisión hemos recibido muchísimas quejas que versan la falta de protocolos, la falta de condiciones, insumos para poder desarrollar sus actividades. A muchas ocasiones a poder comprar sus propios insumos, a poder estar en riesgo, ¿no? Ante no contar con las medidas de bioseguridad necesarias como cubrebocas, guantes, caretas de calidad, gogles, etcétera, eh, equipo necesario para poder desarrollar sus actividades. Entonces, también hemos observado que ha habido una gran eh, inconformidad de servidores públicos, médicos y enfermeras y trabajadores de la salud al no poder contar con los insumos para poder desempeñar sus funciones. En trabajo informal, pues también hemos visto que un alto porcentaje de eh, las personas desarrollan algún tipo de trabajo en la economía informal, sobre todo en países en vías de desarrollo como México. Entonces, pues también ha sido un sector gravemente lesionado, es decir, no muchos de ellos desarrollan sus actividades en el espacio público, digamos, son vendedores ambulantes o son trabajadores que recolectan residuos sólidos. Pues hay otros sectores mucho más vulnerables como pues las comunidades migrantes o los indígenas o los adultos, las personas adultas mayores, bueno, que evidentemente pues no, digo, la misma situación del virus las coloca con mayor gravedad en situaciones de vulnerabilidad, pero pues adicionalmente son cuestiones de naturaleza, de índole económica. Entonces, pues estas situaciones también las estamos observando en la comisión. Sobre todo, hemos observado que ha habido eh, operativos para evitar la instalación de estos mercados públicos que se ponen en algunas alcaldías, ¿no? Todo el tema de los vendedores alrededor de ciertas zonas, básicamente hospitales, que pues también por la pandemia las autoridades no han estado permitiendo que desarrollen sus actividades. En muchos de los casos que hemos documentado desde la comisión tiene que ver con retiros de mercancía o de, digamos, enseres que ofertan, bueno, de una manera sí arbitraria, ¿no? También se ha documentado esa parte y un poco la petición o la insistencia de la comisión ha sido que sea de manera fundada y motivada. Desde la comisión hemos observado que debe de haber programas de apoyo en específico
a estos grupos o sectores de comerciantes eh, que tengan, pues digamos, necesidades, pues eh, mayores, ¿no? Sobre todo que sean personas que tengan cierta situación de vulnerabilidad, porque en ellos se ve acentuado de manera particular y mucho más grave, pues las medidas que se llegan a tomar. Eh, Hemos observado también que pues no ha habido estos apoyos desde el gobierno. En muchas de las ocasiones son, si los llegara a ver, son muy, muy escuetos e insuficientes ante la magnitud, ¿no? Y por otra parte, entendiendo que gran cantidad de trabajadores lo hace en la economía informal, tampoco observamos que el gobierno realice o impulse programas o políticas para reactivar ese sector de la economía. Pareciera que se está invisibilizando y evidentemente se deja a un lado. Entonces, nosotros consideramos que se debe de exhortar al gobierno de la Ciudad de México en su caso, pero también el gobierno a nivel nacional a implementar políticas para una vez terminada esta pandemia, pues se pueda reactivar de nueva cuenta la economía informal. Por otra parte, es un factor a considerar la participación de las organizaciones de trabajadores informales, un poco también para que puedan, eh, pues digamos, contribuir a buscar alternativas. Entonces, en ese sentido, pues es de vital importancia la consideración de sus opiniones y discusiones. Entonces, en cualquier medida que se pudiera tomar es importante pues también escucharlos porque a veces se tienen otras visiones desde los gobiernos y no las necesidades de los afectados. Entonces, por eso nosotros también desde la Comisión consideramos que es importante tomar en cuenta sus puntos de vista.